El video de hoy es un poquito más de ver los gráficos, pero vamos a ver qué sucedió después de que se bajó Biden el fin de semana de las elecciones presidenciales, de la carrera presidencial de Estados Unidos. Vemos que Bitcoin, que es uno de los primeros activos en reaccionar, reaccionó rápidamente, bajó un poco de precio y después empezó a subir fuerte y ahora lo tenemos en una posición bastante buena. Era ya algo que se veía en el gráfico, de hecho lo habíamos enviado en el newsletter de la semana pasada. Comentamos un poquito de Bitcoin, que suele hacer esto de hacer un mechón para arriba, liquidar a los long y después volver a recuperar la subida y ya subir limpio. Y parecería que está haciendo eso, se está moviendo en un rango donde parecería que está teniendo ese tipo de patrón ahora mismo. Ahora lo vamos a ver en los gráficos. Por otro lado, tenemos que además de esto, no solamente Bitcoin fue lo que respondió al alza, de hecho vamos a ver ahora los índices, por ejemplo el SPY, el S&P 500 también recuperó el alza, pero técnicamente como que ya se veía un poquito que venía para ese lado la mano, y ahora lo vamos a ver en los gráficos. Así que para eso veamos un poquito qué tenemos acá. Estamos viendo el gráfico de Bitcoin contra el dólar en diario. ¿Y qué fue lo que habíamos mencionado en el último video y también en los comentarios de nuestro newsletter semanal gratuito que pueden acceder, que tiene en la descripción del video tienen el link para acceder a este newsletter? Habíamos dicho que Bitcoin se estaba moviendo en un rango de este tipo, en este movimiento, y que es muy típico que sale el rango, liquida longs o shorts, a veces lo hace al alza, a veces lo hace a la baja, y luego retoma el rango y puede romper para el lado inverso. ¿Por qué digo que puede pasar normalmente esto? Miren, vamos a ir de vuelta para atrás. Miren este gráfico, el mismo gráfico en un periodo anterior con un patrón bastante parecido. Vemos que estuvo moviéndose en un rango igual que el anterior, es decir, el precio de Bitcoin se movió en este rango de esta forma, rompió el alza, liquidó los shorts, bajó, volvió a liquidar para el otro lado del rango y ahí empezó a subir ya fuerte, es decir, que liquidó para los dos lados y después subió. ¿Se puede esperar un movimiento parecido en este momento? Y se puede dar algo así, de hecho está con una pinta bastante parecida de algo así, porque si vemos un poquito el gráfico, vemos que todavía no hubo la liquidación para arriba, sí lo hubo para el lado opuesto, es decir, a la baja. Nada nos dice que esto puede romper el nuevo máximo, que tranquilamente se puede ver en este periodo, una ruptura de este nuevo máximo. Acá puede que se descargue bastante, porque también ¿qué es lo que pasa? O sea, no solamente es una liquidación forzada o buscada, sino que también pasa que hay muchos jugadores en el mercado que dicen, bueno, se rompió el máximo, acá ya me da miedo o me da vértigo y salgo. Entonces todos venden y vuelve a entrar y recupera. Ahora, si resiste de vuelta a la zona del rango y se va al alza, ya ahí se limpió. Esto, los que tenían miedo ya vendieron. Entonces generalmente no van a haber una venta masiva como lo pudo haber antes. Por lo tanto, ahí sí se puede ver que pueda romper el alza como sucedió acá. Eso pasó también en este movimiento, que se liquidó acá porque muchos vendieron, volvió a caer, pero cuando recuperó el alza ya no había nadie para vender, porque ya lo vendieron en el periodo anterior esto, entonces rompió el alza de esa forma. Ahora, no necesariamente se va a dar así. ¿Hay chances de que suceda algo así? Sí, hay chances, pero no necesariamente tiene que dar así. Tranquilamente puede romper y ya ir a buscar el máximo dependiendo del contexto del mercado también, porque ahora lo que tenemos es que hay un ambiente más positivo para el mercado de acciones. En caso de una victoria de Trump, que todavía no está definido, pero el mercado lo ve como más favorable en términos generales, por eso responde de esta forma. También tenemos otras cosas del contexto, que es que baja la inflación, los salarios tampoco están, los empleos tampoco están subiendo demasiado, por lo tanto no hay tanta presión sobre la inflación, por lo tanto eso da como un indicio de que se pueden recortar tasas. Ahora veamos un poquito el gráfico del índice, vamos a ver el SPY, el S&P 500, y veamos cómo veníamos con esto. El S&P 500 la verdad que tuvo un retroceso bastante sano, donde descargó la semana pasada, tuvimos este dato, miren acá, tuvimos esta descarga de precio, tocó zona más o menos de máximos anteriores, zona de soporte que lo habíamos dicho, era una zona interesante, hizo el soporte en esta zona que se veía bastante bien, vamos a marcarlo acá para que se vea, hizo acá soporte y ahora está retomando el alza con fuerza. Se ve bastante bien, la verdad, si hay volumen, eso es verdad, una zona obviamente interesante va a ser cuando vuelva a acercarse al nuevo máximo, pero a simple vista parecería que se ve bien, salvo que tengamos una noticia que no sea tan buena en los próximos días, pero en términos generales se ve bastante bien todo. Y veamos una cosa con respecto a, hablando de noticias, qué datos tenemos importantes de esta semana que vale la pena prestar atención. Este es el newsletter que mandé el viernes, el 19 de julio, donde, bueno, ya no voy a explicar qué hay en el newsletter, porque ya lo expliqué varias veces, pero pueden suscribirse de forma completamente gratuita, les dejo en la descripción del video el link. Pero acá les mandaba el calendario semanal para los eventos económicos. ¿Y qué tenemos así importante que podamos prestar atención? Por un lado tenemos algo que pueda generar mucha volatilidad, puede ser por ejemplo puede ser la solicitud de desempleo acá, el jueves. El jueves tenemos influencia alta en solicitudes continuas de desempleo. Si vemos que el dato, por ejemplo,
si hay más desempleo, significa que la inflación puede ir un poquito más a la baja y podría ser un mejor panorama para un recorte de tasas. Si hay muy poco desempleo, hay más presión sobre los precios, por lo tanto hay más chances de que la tasa no se recorte. Pero la verdad es que ya el mercado en general parecería estar descontando bastante un recorte de tasas, entonces como que lo ve más para ese lado. Pero también tenemos otros datos, como puede ser el índice de precios del PBI y también el índice de precios núcleo, que es básicamente la inflación núcleo, que la tenemos acá el viernes. Por lo tanto, hay 2 días, jueves y viernes, que se va a ver movidito el mercado. Los otros días está bastante más tranquilo, particularmente el lunes y martes está bastante tranquilo. Hoy no hubo nada en particular, de hecho. Y el martes tampoco hay demasiado como para decir, bueno, depende obviamente del rubro en el que está uno, ¿no? Si uno está en lo que es viviendas, obviamente que ahí sí hay datos que tienen influencia alta, por eso lo ponemos de esta forma. Pero bueno, en general los datos que podrían llegar a cambiar el sentido del mercado podrían ser los del jueves y los del viernes. Que por ahora el mercado se ve interesante con una búsqueda de nuevo máximo y Bitcoin todavía tiene camino al alza para recorrer, por lo tanto se ve bastante bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el ETF de Ethereum que parece que ya sale, así que ahí también tenemos una posible reacción. Recuerden que cuando salió el ETF de Bitcoin al día siguiente no fue que explotó al alza, pero sí claro era que en algún momento el flujo iba a entrar de dinero a Bitcoin para justamente compensar la compra de ETFs que estaba apareciendo. Entonces, esto también tiene bastante camino al alza y se ve bastante interesante. En el caso de Ethereum, recuerden que todavía no se superó el máximo de 4.800, 4.900 casi de el 2021, así que también tiene bastante recorrido y se ve bastante bien, se ve descargado y se ve subiendo de forma sana, por lo tanto se ve bastante interesante también. No es mi cripto favorita, me gusta más Bitcoin, pero bueno, es un activo más que vale la pena analizar. Así que espero que te haya gustado este video. Si te gustó, recordá dejar tu comentario y tu like porque eso hace que el video se muestre más. Y también, si te interesa estos newsletters que mando todos los viernes en general, donde hablo de todo este tipo de cosas, análisis de algunas criptos y acciones, también qué hay en la semana que viene importante, qué pasó importante la semana pasada, pueden verlo en la descripción del video que está el link y como siempre nos vemos en el próximo video.